Porfirio Miguel Hernández Cabrera es maestro en Antropología Social por la ENA y licenciado en Psicología por la ENEP Iztacala. Ha publicado capítulos y artículos de investigación y de divulgación acerca de la antropología mexicana y estudios sobre diversidad sexual. También ha publicado ensayos, cuentos, crónicas, reseñas y entrevistas en libros colectivos, revistas y suplementos, además de ser profesor investigador de tiempo completo en la UAC, plantel Cuautepec. Porfirio Hernández nos presenta un libro donde reúne cartas al director, reseñas, ensayos y entrevistas que proporcionan una visión del acontecer cultural mexicano a finales del siglo XX. Incluye colaboraciones publicadas en la Jornada Semanal y otros medios inéditos, obras literarias y académicas sobre mujeres, estudios de género y diversidad sexual. Sí me enriquecen bastante porque pues me permiten entender los procesos del comportamiento humano y el comportamiento social, ¿no? Que es justamente lo que estudia la psicología y la antropología social, la cultura, los grupos humanos, las costumbres, las mentalidades. Entonces tener conocimientos desde estas dos ciencias sociales pues me permite ver de una manera distinta los fenómenos culturales, llámese libros, películas, obras de teatro, en fin, y poder entenderlas contextualizándolas con un bagaje, pues con un cierto marco teórico, que evidentemente pues a la hora de escribir literatura o escribir periodismo, ese bagaje no tiene por qué salir, porque entonces sería una obra culterana, ya no sería una reseña, ya no sería una crónica, pues sería un ensayo muy sesudo y quizás aburrido, donde yo tendría que citar autores, el marco teórico, el aparato crítico, las referencias, y pues no va por ahí, ¿no? O sea, si vamos a escribir, pues vamos a escribir crónica, o cuento, o novela, o algún otro género periodístico, pero de una manera accesible. Entonces sí, el tener una formación en ciencias sociales me amplía la visión del mundo y que yo puedo reflejarla en lo que escribo. Sí, bueno, yo hice una investigación muy ardua de tesis de maestría en antropología social. A finales de los años 90 hice una investigación etnográfica y lo que se realizó fue observación participante durante más de un año de un grupo gay de la Ciudad de México que se llamaba el Grupo Unigay, que hacía reuniones todos los domingos en el Parque Hundido, en el sur de la Ciudad de México, para generar aceptación, autoaceptación y orgullo de pertenencia a la comunidad y dejar de sentir vergüenza de ser gay. Era un grupo de autoayuda, digamos, ¿no? Entonces yo quería estudiar el proceso de desclosetamiento de los jóvenes de la Ciudad de México, de los jóvenes clase medieros universitarios. Busqué varios grupos, me entrevisté con algunos representantes de algunos grupos y vi que el grupo Unigay era el que tenía las condiciones más adecuadas para ello. ¿Por qué me motivó? Porque pienso que es un grupo marginado, que es muy necesario conocerlo para aprender a respetarlo, y porque yo también estaba en un proceso de búsqueda personal de mi propia identidad sexual, ¿no? Entonces, digamos que eso me ayudó un poco para autoaceptarme, ¿no? Como una persona sexualmente diversa. Y al mismo tiempo yo estudiaba la maestría, hacía un proyecto y contribuía a generar una cultura de respeto para la comunidad LGBT, que aparte de participar en las marchas del orgullo, además participábamos en manifestaciones en favor de la educación y de lucha contra el SIDA, ¿no? En esa época que era muy necesario por la influencia de la pandemia tan fuerte que estaba, ¿no? Los picos epidemiológicos estaban muy altos, entonces pues por eso fue. Exactamente, ese es mi tesis de maestría en antropología social. Yo hice la defensa de la tesis en el año de 2002. La tesis se llamaba, de hecho, de otra manera, se llamaba No nacimos ni nos hicimos, solo lo decidimos, que era un lema de los jóvenes del grupo Unigay que tenían pintado en una manta con la que participaban en estos eventos que ya señalé.
y bueno, el título era más académico, más largo, ¿no? Pero pues ya yo presenté la propuesta de publicación casi 20 años después, y así se llamó: Identidad Gay en Construcción, el activismo del grupo Unigay en la Ciudad de México. De hecho, yo recibí mención honorífica en mi examen de maestría y recomendación para publicación, pero pues no había recursos para publicar en la ENA, es solamente una mención pues honorífica, ¿no? Pero realmente nunca hubo un acercamiento por parte de nadie para que yo publicara el libro, ni yo tampoco hice el intento. Sin embargo, 20 años después hubo una convocatoria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde trabajo como profesor investigador, y lo presenté, se dictaminó, lo corregí, lo aumenté. De por sí la tesis ya era muy larguita y el libro terminó más choncho, ¿no? Más gordo, que mucha gente se asusta porque es como un tabique y dicen: ay, yo tengo que hacer eso de ese tamaño mi tesis. Bueno, pues no necesariamente, ¿no? Yo así la hice, pues pero es un estudio muy amplio de la construcción de la identidad gay desde el siglo XVIII hasta inicios de los años 2000. Sí, este libro va dirigido al público en general que le interese los hechos culturales, a gente de mi generación que por nostalgia o por conocimiento, por cultura, gente que fue treintañera en los años 90 quiera rememorar esas épocas, ¿no? Pero también va dirigido a jóvenes para que conozcan el sistema, el medio cultural de la época, el momento político, filosófico, social, cultural que se vivía, y tengan presente fenómenos culturales en términos de teatro, cine, libros y demás que existían y que actualmente pues son vigentes, y que algunas de estas obras que yo reseño, sobre las cuales escribo mediante ensayos, pues ya son clásicos. Entonces, en ese sentido también va dirigido a las nuevas generaciones para que se enteren, y sobre todo quizás a esas generaciones que quieren investigar, porque es un libro en el que pueden abrevar muchas personas, personas investigadoras. Por ejemplo, pienso en las entrevistas, si quieren escribir sobre la obra de Enrique Serna, de Eusebio Rubalcaba, de Ricardo Chávez Castañeda o del cantautor Carlos Arellano. Ahí pueden abrevar y ver qué pensaban en ese momento estos creadores, cuáles eran sus obras y cuál era su visión del mundo, porque pues son entrevistas que pretenden ser pues muy totalizantes, ¿no? o muy abarcadoras. Y especialmente también pues el libro va dirigido a personas que quieren dedicarse al periodismo cultural en particular, para que vean cuáles eran los acontecimientos, las problemáticas de una persona que sin estudios de periodismo incursionó en el medio y pues logró una cierta posición, no destacada, no muy notable, pero sí llegué a publicar y empecé desde un periodiquito escolar en la primaria que se llamaba El Chisme, hasta más adelante publicar en La Jornada Semanal, ¿no? Sin tener estudios de periodismo, pues lo cual a mí me parece meritorio, modestamente, porque eso refleja que estos textos que escribí en los años 90 pues no son tan que tienen algo que puede ser interesante, no solo para las generaciones mías o afines a mí, sino las generaciones actuales, ¿no? Sí, de ahí el nombre, Periodista sin Permiso. De hecho, yo estudié psicología, después la maestría en antropología social. Desde que estudiaba psicología empezaba a escribir. El libro anterior, Quiero ser escritor, Crónicas Ochenteras, es una recopilación de crónicas. También quise incursionar en el periodismo, y entonces yo sentía que me faltaban recursos y me metí a algunos talleres y hacía mis textos, mis trabajos con mucha pasión, con mucha emoción, tratando de emular a los grandes, leyendo suplementos culturales y secciones culturales de revistas, periódicos y todo eso. Y al mismo tiempo yo escuchaba mucho a Carlos Arellano, y Carlos Arellano tiene una canción que se llama Treintañeros, ¿no? Entonces es una canción en la que él me dijo después, y eso lo relata en el libro, la compuso
para darse a sí mismo un regalo cuando cumplió 30 años y habla de su generación. Entonces dice que hay muchas personas, arquitectos sin oficio, músicos desbalagados, necios todos contra la sociedad, periodistas sin permiso, etcétera, ¿no? Entonces está hablando de su generación y yo le pregunté, oye, ¿por qué periodistas sin permiso? ¿A qué te refieres? Dice, pues es aquella gente de mi generación, cuatas y cuatas, que no estudiaron periodismo, pero que se dedicaban al periodismo, ¿no? Porque les gustaba y para sobrevivir. Entonces yo cuando escuchaba esa canción en los años 90, yo sentía que yo era eso, un periodista sin permiso, porque pretendía hacer periodismo sin tener credenciales, sin tener el permiso de nadie, sin tener los estudios, sin tener nada, y pues con mucha intuición y con algunos recursos que yo obtenía en algunos talleres a los que participaba, y me pareció un título insuperable, inmejorable, porque representa una época, porque es muy simbólico y porque dice lo que yo fui, que está plasmado en el libro. Pues yo pienso que no cualquiera, sino tiene que ser una persona que sea apasionada de saber, conocer y obsesiva con la escritura, que le guste escribir, que respete el trabajo, el oficio, y que respete a los lectores o a las personas a las que va dirigida su colaboración, sea de cualquier tipo. Entonces, en la actualidad pues existe mucho el periodismo digital, ustedes más como chavos lo deben de saber, ¿no? Que los youtubers, que los influencers y que los tiktokeros y que pues cualquiera ya pretende ser periodista y da una opinión X sobre una novela, y yo he visto, y bueno, pues son aproximaciones, opiniones que pueden dar una cierta idea de una cierta obra, pero yo creo que hay que tener un poquito más de rigor, un poquito más de conocimiento, un poquito más de preparación para poder hacer un periodismo más incisivo, más aportador, que pueda dejar una cierta huella y que no sea un mero comentario grabado y transmitido en redes sociales, ¿no? Que a lo mejor puede ser incluso un comentario prejuicioso, ¿no? En contra de la obra o demasiado a favor. Yo lo que intento en este libro y cuando hago las colaboraciones, pues tratar de ser objetivo, destacando los aspectos que me parecen positivos y negativos en cuanto a la temática, la estructura, el género, en fin, dependiendo de lo que se esté escribiendo, ¿no? Pues sí, todavía existen muchos obstáculos. Se ha ganado mucho en términos de derechos, reconocimiento, respeto, en fin, ¿no? Tenemos una cultura de la diversidad sexual muy extendida, gracias a las luchas de los pioneros, principios de los años 70, ¿no? Del movimiento gay, del movimiento lésbico, después en los años 80, con la acidificación del movimiento, la aparición del VIH, en los años 90, y a finales de los años 90, que es donde yo empiezo a incursionar como académico y también como activista, ¿no? Porque también pertenecía a una asociación civil que hacía trabajo de respeto por la diversidad sexual, la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, así se llamaba. Entonces, pues se ha avanzado mucho, se empezaron a hacer foros legislativos para expresar demandas, necesidad de cambios legislativos, programas sociales, una serie de cuestiones muy necesarias para mejorar las condiciones de vida de las personas LGBT y más, como se dice ahora. Pero obviamente sigue siendo necesario un trabajo más amplio. No es lo mismo la Ciudad de México que cualquier pueblo de algún estado alejado del centro del país. Todavía hay mucha homofobia, todavía hay mucho. Sí, en la Ciudad de México hay homofobia, hay crímenes de odio. De hecho, pues México está catalogado como en el segundo lugar de homofobia, ¿no? de crímenes de odio por homofobia después de Brasil en estas épocas, ¿no? Estamos hablando de 2024, entonces pues imagínate en años anteriores. Entonces pues sí, todavía es muy necesario hacer esta labor en pro de las personas que por no gustar de su propio sexo o por identificarse con las características de género del género con el que no se identifican, tienen todas estas problemáticas e incluso pues llegan a ser asesinadas, ¿no?
Yo pienso que se deben de preparar mucho y sobre todo tener una conciencia y una responsabilidad social. Su labor es muy importante y lo estamos viendo en las actuales campañas. Hay muchos comunicólogos o periodistas que son nada más gatos esclavos de las personas que quieren llegar al poder y que montan campañas que ayudan a generar mensajes que no son verídicos, que son deshonestos, en fin. Entonces eso engaña a la opinión pública y no le ayuda a formar realmente un criterio y nada más contribuyen a que los poderosos sigan enriqueciéndose y ser más poderosos. Entonces yo creo que las personas tienen que tener mucha responsabilidad, mucha conciencia social, muy claro que su labor es contribuir a ayudar al público en general a entender la realidad y mostrársela de una manera relativamente objetiva, sin prejuicios, una realidad de cualquier tipo, ¿no? Política, social, cultural, deportiva, yo no sé, pero sí con mucha preparación, en todos los sentidos, una precultura y manejo de las áreas y los temas y los géneros específicos en los que se desenvuelva y mucho respeto por el público al cual va a ir dirigido su trabajo. Creo que se ha perdido mucho la ética y es muy importante la ética en todos los ámbitos profesionales, ¿no? Incluyendo obviamente el ámbito de la comunicación. Entonces, pues eso yo les recomendaría. Gracias por las preguntas y gracias también al maestro Arturo Salcedo por la invitación para presentar este libro y espero que ustedes tengan oportunidad de leerlo y ojalá que les diga algo que contribuya de alguna manera en algo en su formación.